Hola chicos, muy buenos días. Esta es, digamos que una pequeña reflexión en video sobre los textos explícitos e implícitos, que fue una parte importante de nuestro inicio de la comprensión lectora y también que vamos a utilizar en hora literaria para el grado noveno. Entonces, comencemos. ¿Qué es eso de la información explícita e implícita dentro de un texto? Es una manera de identificar la información que tenemos, en este caso, pues en los textos literarios, pero nos va a servir a cualquier tipo de texto. Para poder empezar, hagamos una aclaración breve. Saber leer. Me he preocupado mucho por el cómo leemos nosotros y me he dado cuenta que nos hace falta un poco más de énfasis en la lectura literal. Entonces quería empezar por aquí. Saber leer consiste en aprender, es decir, apropiarse de la información que ofrece un texto para poder aceptarla o rechazarla. Muchas veces estamos leyendo un texto y pasamos por encima de palabras que desconocemos, no sabemos cuál es su significado. Al pasar por encima de esas palabras, entonces lo que pasa es que no tenemos una comprensión global de lo que estamos leyendo. Y eso no es leer, porque leer exige un esfuerzo un poco más grande. No se trata solamente de fonar lo que está allí en esos renglones, ¿no? No se trata de pasar la vista por los renglones y pronunciar mecánicamente los signos verbales impresos en el papel que nos han enseñado desde pequeños, sino que el buen lector es aquel que sabe entender no solo lo que dice directamente el autor, sino también lo que se entrevé o deduce a partir de lo que dice el autor. Entonces, vamos a ver de qué se trata específicamente. La información explícita, ¿qué es? Es una información que pone las ideas del autor y esas ideas se transmiten de una forma directa y clara en un mensaje oral, en este caso, pues el que más nos interesa, en el escrito. Sí, está explícitamente allí puesto, es obvio, es evidente. Pero la información implícita son las ideas que el autor no comunica de manera directa, sino que las sugiere. Entonces, allí es donde el lector tiene que saber leer entre líneas y captar la información que no está suministrada de manera expresa en un texto. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, repitamos nuevamente. La información explícita son ideas que el autor comunica de forma directa y clara en un texto escrito y debes encontrarla en el mismo texto directamente. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. ¿Listo? Entonces allí tenemos una pequeña historia. ¿Cuál es la información explícita en ese texto? ¿Qué hacía la niña? La niña lloraba, ¿sí? ¿Por qué lloraba? Porque se le rompió la muñeca. Digamos que esa es la información que podemos encontrar de manera directa y explícita en el texto, que es entendible perfectamente. Ahora, ¿qué es una información implícita? Son ideas que el autor no comunica de forma directa, sino que las sugiere. Entonces, el texto no tendrá la información directamente, pero sí le va a dar pistas a uno para que uno las pueda encontrar. Entonces, en el mismo ejemplo, la niña lloraba porque su muñeca se rompió, esa muñeca se la regaló su abuelita, su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. ¿Cuál es la información implícita en esa pequeña historia? Entonces preguntémonos, ¿cuál es el estado de ánimo de la niña? La niña está triste. ¿Y cómo lo supiste si allí no está diciendo explícitamente que la niña está triste? Porque aquí explícitamente lo que dice es que está llorando. Entonces uno, ya que dice allí que la niña está llorando, uno puede deducir, ¿sí?, que la niña está triste. Ahora, ¿por qué no quiere otra muñeca? Porque su muñeca era muy especial, es el mensaje implícito. Pero ¿cómo supiste eso si ahí no dice, es que esa era la muñeca más especial de la niña? Ahí no lo dice. Dice porque se la regaló su abuela. Entonces, uno puede deducir a partir de esa información que está explícita porque se la regaló su abuela, otra información que es implícita, y es que su muñeca era efectivamente muy especial. Entonces, muy bien, creo que ahí tenemos rápidamente en un video muy cortico qué es la información implícita y qué es la información explícita en un texto. Espero que este pequeño video nos sirva para recordar lo que ya vimos en clase. Entonces, nos vemos en la próxima clase.